Gran placer, privilegio y honor para nosotros es recibirte nueva vez en tu canal Palabras de vida en la crisis. Y con esta sesión especial de el estudio de tu folleto. En este trimestre hablando específicamente del libro de Éfeso. El misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Si quieres saber un poco más sobre el misterio del Evangelio, no te muevas. Bendiciones, amigos, hermanos, un placer para nosotros en un ambiente distinto, ¿Sí? compartiendo la palabra de Dios con ustedes a la luz de la naturaleza. Y le invitamos a que se oren por nosotros, compartan este contenido. Seguiremos más adelante, vamos a tener secciones de salud, ya estamos cuadrando para eso. También vamos a hablar secciones proféticas, también estamos cuadrando eso para incluirlo dentro del contenido del canal. Así que oren por nosotros para que estos proyectos puedan llevarse a cabo y que compartan y nos puedan orar por nosotros y que este ministerio pueda ayudar en su crecimiento espiritual. Así ¿Qué tal? es. Vamos a orar. Oremos entonces. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, que al compartir tu palabra seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. El misterio del Evangelio y el texto para memorizar está en Efesios capítulo 3 versos 20 y 21. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a esa la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3 versos 20 y versos 21. Extraordinario texto bíblico. Es un misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Bueno, está el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y parte del misterio de la piedad es el Evangelio, ¿no? Pero ¿en qué consistiría, vamos a decir, ese misterio que puede tener el Evangelio? ¿Por qué sería un misterio? Bueno, ¿Qué oculto en el Evangelio que está vedado para nosotros como los seres humanos? Bueno, el único misterio que podría haber en el Evangelio es cómo la majestad del cielo entrega su vida. Es inentendible eso, por seres tan pecadores e insignificantes como el ser humano. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también para quién. También para el griego. Pero a todo el que cree, porque esa es la fe. O sea, ahí es que entra la fe. O sea, cómo entender que la majestad del cielo se dignó a dar su vida por una criatura que no solo es insignificante, sino que el plus es desobediente. Y por eso, por ese individuo, por ti y por mí, por el que nos está viendo, la majestad del cielo dejó toda su gloria para simplemente venir, morir en la cruz, padecer todo lo que padeció y entonces entregarnos a nosotros un privilegio mayor que el que tienen los ángeles. El texto de memoria que nos invita está en Efesios 3, 20 y 21. Vamos a leer textualmente aquí, porque hemos estado dándonos la tarea de trabajar los textos que el material ha recomendado, ¿verdad? Sí, porque a veces en los comentarios y otros materiales pues se obvian. 3, 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que opera en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. ¿Cómo? Amén. Amén. ¿Qué es poderoso para qué? Para hacer las cosas que mucho más Mucho abundante más abundante de lo que nosotros le pedimos. y que lo que podríamos llegar a Pero ¿qué es querer. lo que le estamos pidiendo al Señor? Es Que Él lo va a hacer mucho interesante. más abundante. Es interesante lo que estamos pidiendo. Es posible que a lo que le estamos pidiendo en ese texto no necesariamente esté hablando de carros, casas, tierra, Ah, no esté hablando de profesión humana o de algún está mal nivel de pedir esa cosa. estabilidad. No estaría mal pedirla siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. Ah, ok. Porque llega un momento que lo que pedimos lo pedimos por nuestro propio egoísmo, por la maldad en nuestros corazones y no pidiendo la voluntad de Dios, porque muchas veces yo pudiese querer y pedir por un carrito Mercedes-Benz viviendo aquí en las montañas. Cuando el Señor sabe que lo que a mí me conviene es una camioneta Hilux 4x4 en lo más fuerte posible y lo más alta posible. Para que aguante el trabajo que se hace. A nivel de abundancia económica, quizás el Mercedes cueste más, Sí. pero a nivel de efectividad en lo que necesito en la vida, quizás la camioneta me ayude más. Entonces el Señor es abundante en lo que pedimos, no porque Él nos da lo que nosotros queremos, sino porque Él nos da lo que necesitamos. Y muchas veces lo que necesitamos está alejado, opuesto, total a lo que estamos El pidiendo. apóstol Pablo une al pedimento un poder. Me une un poder. Sí. Dice aquí, según el poder que opera en nosotros. Mm. O sea, Dios hace más abundante su poder de hacer en nosotros la criatura, la persona que nosotros deseamos ser, pero Dios lo hace que mucho más Mucho más abundante, abundante. de acuerdo al poder que obra en nosotros. Entonces vamos a la parte del domingo, Sí, vamos a la parte del domingo, que aunque no es, me gustaría obviar una parte ahí que, claro, dependerá de la versión bíblica que estemos usando. ok, Por ejemplo, el texto número 4 que has leído, perdón, el verso 21, por favor, si lo puedes leer otra vez. a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre y jamás. Amén. Ejemplo, aquí en la versión que usa el folleto, hace una división, dice, a Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Ah, no. Y pone en un mismo nivel a Cristo y a la iglesia. O sea, es como que alguien diga, mira, le doy la autoridad a José Alfonso y le doy la autoridad también a Jesús. Pero el texto que acabas de leer en la versión que lo estás leyendo dice, en la iglesia, a la iglesia en Cristo Jesús. O sea, haciendo algún trabajo de interpretación que quizás no tan profundo, basándonos en el texto como lo has leído, en la versión que lo has leído, cuando la iglesia está en Cristo Jesús, entonces obtiene el poder. Diferente quizás a esta versión que tenemos en el folleto, que le está dando el poder en la misma magnitud, en la misma dimensión, tanto a la iglesia como a Cristo. Bueno, eso es algo para no enredar mucho. Claro, no, y esta versión, por si acaso, esta es la Reina Valera. Uh-huh. La Reina Valera que regularmente utilizamos, versión Reina Valera Gómez. Ya, ok. Ujú. Sí, eso es bueno. La parte Aclarando. del domingo es Pablo, el apóstol a los gentiles presos. No, así es Sí, claro, Pablo, el apóstol a los gentiles preso. preso. Sí, sí, como que fracasó la misión, ¿verdad? Se podría ver desde algún punto de vista. Imaginémonos que fuera hoy. Que de repente tengamos al presidente de la iglesia preso. La cúpula completa de la iglesia está presa. Bueno, eso va a depender de por qué esté preso. Claro. Porque si el asunto es por el evangelio, el evangelio tiene una situación y creo que es parte de la misma conducta del ser humano, que cuando tú ves que alguien está sufriendo por lo que cree, eso te llama la atención. Claro. No te lleva a tener una condición de lástima, de pobrecito, de ay hombre. No se dice, wow, un sentido de solemnidad.
Claro. Y entonces dice, no, pero él conoce algo y él está sufriendo por ese algo porque él cree en eso. definitivamente. ¿En qué es que él cree? Déjame ir un poco más Déjame profundo, déjame investigar. investigar. Y cuando investiga que se encuentra con esta verdad, dice, pero espérate. Por eso es que es tan divergente cuando proclamamos paz y seguridad dentro de un ambiente cristiano, dentro de un ambiente religioso, porque la gente dice, mira, yo estoy en paz y seguridad y estoy en abundancia fuera de ese ambiente. Y lo que ustedes me están ofreciendo, si solo es paz y seguridad, es lo mismo. O sea, que yo no tengo por qué entrar a la iglesia. Es diferente cuando, en vez de tú brindar paz y seguridad mundanal a una persona que puede ser candidata al cristianismo, tú le brindas a un Jesús, pero a un Jesús que dijo que su camino no es ancho, sino que es angosto y que a veces se puede complicar ese camino. Entonces, es lo mismo que pasó con Pablo. Pablo entra al Evangelio no porque él tenía la necesidad de estar en paz y prosperidad, porque ya lo estaba. Él entra al Evangelio para sufrir lo que hubiera que sufrir en el nombre de Jesús. Es interesante que lo que le llamaba la atención, vamos a decir a los Efesios, que es el caso que estamos estudiando, era que Pablo estaba sufriendo por algo que era contrario a la sociedad, Mm, pero que revestía solemnidad. Lo que hace atractivo a que un movimiento crezca mm, es ver a sus líderes, es ver a quienes los promueven, optando por un estilo de vida que se ve a puras leguas que es una elección, mm, que no están siendo llevados forzados a eso, ¿no? mm. Porque Pablo era ciudadano, era Era romano romano, y era era judío. judío, o sea, él Sí. podía vivir como él le placiera, Mm, pero él decidió voluntariamente entregar su vida al ministerio del Señor, de la predicación del Evangelio, y una de esas consecuencias fue la cárcel. sí, Lo que hizo por varias ocasiones. que la iglesia primitiva y después la iglesia primitiva creciera es que, déjame ver, porque es lo que esta gente dice. Sí. ¿Cómo es esto? Porque este hombre en medio de una situación carcelaria sigue cantando, sigue alabando y sigue Sí. creyendo en el Dios que él dice que cree? O sea, es que él tiene algo, él tiene algo. Tenemos la parte del lunes, que es el misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Y te quiero leer aquí los puntos que el folleto resalta para argumentar esto. Primer punto. Dice, al estudiar Efesios 3, 1 al 6, ten en cuenta lo siguiente. En primer lugar, Pablo escribe esta parte de la carta específicamente a los creyentes gentiles de los hogares iglesias. ¿Ok? Segundo, Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios. Tercero, Pablo afirma que se le ha revelado un misterio, un tema sobre el que ya ha escrito en la carta, el misterio de Cristo. Cuarto, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada sobre el misterio, ya que el Espíritu también se lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas, como escribe en Efesios capítulo 3, verso 5. Ahora bien, finalmente declara, ese misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio. Ese es el gran Porque misterio. no es que se aplica necesariamente a todo el que conocía el Evangelio, en este caso los judíos, porque para los judíos, por la economía del santuario, sí tenían esta enseñanza. Sí. Sí tenían en los símbolos que se daban en las ordenanzas, como estudiamos la semana pasada, sí tenían en las ordenanzas la especificación de que en algún momento otros que no fueran judíos también iban a ser partícipes de la dinámica del Evangelio. Exacto. Aunque era un misterio que ya estaba revelado desde hace mucho tiempo. Exacto. Por ejemplo, en el libro de Isaías, cuando está hablando del cordero que iba a ser inmolado, dice, y verá generación, y verá heredad, haciendo también una proclama profética hacia
los gentiles que íbamos a pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo desde el versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento. O sea, lean esto, podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Recordemos que a lo que el apóstol Pablo cuando se refiere al misterio es a la encarnación de Cristo, como tú mencionabas al principio. O sea, como Dios se hizo hombre. Exacto. O sea, eso es lo que es el misterio. Y será un misterio por la eternidad. Por la eternidad. Que Dios se hiciera criatura. Eso no tiene comprensión humana. No hay forma de explicarlo. Por lo tanto, él recalca esa parte. Y lo que él dice que este misterio también fue dado a los gentiles que fueran participantes también de la predicación, del misterio de la encarnación de Cristo. Exactamente. Interesante. La parte del martes, la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Este también es otro misterio, ¿sabes? Para mí. Porque cómo tú haces que el ser humano que es necesitado de la gracia de Dios sea impartidor de la misma gracia que él necesita. O sea, mira que Dios pudo haber usado, y la hermana Elena Harmon lo escribe en varios de sus libros, cómo Dios pudo haber utilizado los ángeles para hacer la proclama del Evangelio. Sin embargo, el Señor rehusó esto, y es porque es parte del mismo plan de salvación, de que el enfermo sea médico para el enfermo, de que aquel que necesita de la gracia de Dios sea de parte de ese canal que va a llevar gracia a otros. Por eso, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de estructuras eclesiásticas, ni estamos hablando de paredes. Estamos hablando de cristianos que en un tiempo eran no cristianos, deciden convertirse al cristianismo, y entonces la gracia de Dios es puesta sobre ella, y la autoridad del cielo, como dijo Jesús, toda autoridad se me ha sido dada. Y por esa razón le estoy dando a ustedes el vayan y prediquen el Evangelio. Pues sí, la sabiduría que el apóstol Pablo menciona aquí no es el conocimiento intelectual, ni es la capacidad de teorizar, ni es la capacidad que tú tengas de elocuencia, de convencer a otro de las teorías. No, la sabiduría, que según el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor. El temor a Jehová. O sea, y el temor, según el libro de Salmos, es obediencia. Simple. O sea, como la misma Biblia nos puede decir en qué consiste la sabiduría de Dios. O sea, dice que la sabiduría, dice el Señor, está en entenderme y obedecerme. O sea, eso es lo sabio. O sea, entonces, la iglesia es la reveladora de esa sabiduría. De que con el testimonio de los fieles, otros puedan ver, no, pero es que a él le sale todo bien. En el sentido de que es consciente de lo que está haciendo. Que lo que le sucede no es una sorpresa, sino que ya estaba previsto. Exactamente. O sea, porque eso es lo que llamamos a alguien sabio, que puede deducir, no sé si la palabra cabe, porque la deducción es otra cosa, pero se puede aplicar para otra cosa. Pero alguien sabio es que puede de algún modo saber hasta cierto punto qué va a acontecer producto de una decisión. Exactamente. Y en ese mismo parte del martes, entonces cabría resaltar el texto de memoria. El verso 21 de manera específica, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia que está en Cristo Jesús es la depositaria de la totalidad de la verdad para este tiempo, y para que esa verdad sea proclamada a toda la humanidad. Así es. Entonces, la lección del miércoles dice: Cristo habita en tu corazón, y nos invita a que analicemos dos oraciones que aparecen tanto en el capítulo 1 y el capítulo 3, donde el apóstol Pablo, y solamente voy a leer unos textos, vamos a leerlo del 14 al 19 de Efesios 3, dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra,
para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Así Entonces, es. cuando Pablo comienza a decir, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que la oración modelo comienza diciendo, Padre nuestro, que está ¿dónde? En los cielos. O sea, Pablo, y aquí hay un principio muy importante, que cuando nosotros oramos, a quien debemos tener en mente, a quien le estamos pidiendo es al Padre. Al Padre. Al Padre. Y Jesús es el intercesor nuestro, ¿delante de quién? Del Padre. Y que el Espíritu Santo es el que hace efectiva la oración. Por eso él menciona aquí, en el hombre interior, por su espíritu. Por su espíritu. Ahí está mencionado ¿cuántas? Está mencionada la deidad. La deidad completa. En una oración. O sea, el Padre es el que da la orden. El Hijo intercede y el Espíritu ejecuta. Exactamente. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de esta dinámica que se da en esta oración, y el folleto muy bien habla de lo que es la familia, que dice, de quien es nombrada toda la familia, en el cielo y dónde. Esta oración no solamente nos incluye a nosotros los seres humanos, sino que incluye también a quién. A los ángeles y a los mundos no caídos. Exactamente. Muy importante que, imagínate, cuando nosotros oramos, nuestra oración tiene que trascender más allá de lo que es una necesidad propia. Exacto. Tiene que ir más allá de lo que nosotros consideramos nuestra propia necesidad, sino a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, al país, al mundo y a dónde más, y al universo. O sea, cuando nosotros oramos de ese modo, el concepto de la realidad del poder de Dios trasciende a nuestra necesidad. Así es. Y por eso el primer capítulo del Deseado de toda la gente hace un énfasis bastante claro sobre que nuestro mundo caído, pequeño, es un libro de texto para los mundos no caídos, porque ellos están de manera expectante, observando cada momento, cada paso, cada estructura, ¿no?, que se forma en este mundo, porque ellos también están atentos a lo que sucede en este mundo puede repercutir de manera negativa o positiva a sus propios mundos, al mismo cielo. Por eso es que el cuidado tan celoso de que el ser humano puede en Cristo Jesús. El ser humano puede en Cristo Jesús. Y por eso también el cuidado de Jesús de venir a la tierra y enseñarnos, como dice el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, enseñarnos a guardar los mandamientos, enseñarnos a guardar la ley, enseñarnos cómo vivir en esta tierra, para que nosotros, tomando el ejemplo de Jesús, vivamos de la misma manera como Cristo vivió en este lugar, y que nosotros podamos en el futuro, no muy lejano, si Dios lo permite, vivir de la misma manera como Jesús está viviendo en el reino de los cielos. Él aquí plantea una pregunta que fue lo que hicimos un breve comentario al principio. Dice, el pasaje eleva a la iglesia en forma inapropiada, poniéndola a la par de Cristo en la frase, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Qué tú crees? Bueno, lo que sucede es que, primero, ellos usan una versión interesante. Bueno, aquí el material dice de donde la versión que fue tomada, a ver si lo... Porque el mismo... No, fíjate, en este caso no lo menciona, pero casi siempre los autores del folleto colocan al lado del, ¿cómo se llama? Del texto en abreviatura. Exacto. Ahora yo voy a buscar aquí mismo, nuestros amigos y hermanos que tienen su folleto a mano. Mira, aquí dice que aquí hay muchas versiones de la Biblia que se usan para colocar los textos de memoria. Ahí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 versiones de la Biblia. 15 versiones diferentes. Entonces, ¿qué sucede? La que más usamos como adventista es la Reina Valera. La Reina Valera. Tú tienes Reina Valera 2000, me parece. Sí. Yo tengo la 95. O sea, la que tengo aquí en mis manos es la Reina Valera
sin apellido, 1995. Y ella lo dice de la misma manera como dice la Reina Valera que tienes ahí, que no pone en poderes similares a Cristo y a la iglesia, sino que pone a la iglesia con poder solo, única y exclusivamente cuando está en Cristo. Es la versión que hemos leído. Ujú. Ahora bien, el autor hace una aclarando bastante interesante en la parte del jueves. Él dice que no es que lógicamente tengan el mismo poder, porque es bien sabido que la iglesia depende de Cristo para su salvación, o que quien salva a la iglesia es Jesús. Hace el autor del folleto esa Esa pequeña salvedad, salvedad en la claro. parte, en la primera parte introductoria del jueves. Porque en el manejo de fe, primero está la Biblia y la Biblia sola. Mm, Y en segundo lugar entraría el consejo de los piadosos, que sería la iglesia. Pero nunca el consejo de los piadosos está por encima del testimonio bíblico. exactamente. Entonces, ahora hay una iglesia que sí pone la tradición, la cultura y el consejo de la iglesia por encima de lo que dice la escritura. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando aquí la pregunta es, eleva a la iglesia en forma inapropiada, poniéndola a la par de Cristo. O sea, y cuando estamos hablando de la iglesia en este sentido, es del conjunto de hermanos que forman la congregación. Exacto. En ningún momento la Biblia da, aunque la versión que se usa puede dar ¿cómo se llama? Ese matiz. Ese ¿verdad? matiz. No, nosotros como adventistas sabemos que Cristo está por encima Sí, de cualquier congregación o reunión de hombres que se junten para tomar decisiones en asuntos espirituales. claro. Tenemos un amigo en común que siempre dice el orden de autoridad de los libros. Ah, Y él pone la Biblia, el espíritu de profecía y después el y manual. el manual de la iglesia. Y siempre pregunta a otras personas, ¿cuál es el orden correcto en el que van los libros? Y es lógico. Biblia, sobre todo, espíritu de profecía Y después el y manual. el manual. Lo que corresponda contrario a la Biblia es Se descarta. descartado totalmente Por eso inclusive la hermana White dice que sus escritos tienen que evaluarse a la luz de la a Biblia. la luz de la Biblia. Ella lo dice. Ahora bien, si lo que tenemos, la Biblia y el espíritu de profecía en comunión perfecta como debe estar, porque es un profeta de Dios y son profetas de Dios los que están al lado uno del otro, si lo que el manual dice me contradice cualquiera de estas dos autoridades, inmediatamente es descartado el manual de la iglesia. Así es. O sea, la iglesia no es la voz de Dios. La iglesia no es la voz de Dios, No es la voz de es Dios. como, perdóname, Ajá. aunque nosotros, aunque la hermana White así lo dice, que la iglesia es la voz de Dios, pero siempre y cuando la iglesia esté en armonía con los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Al final lo que está diciendo es que la voz de Dios sigue siendo la Biblia. Sí, porque si no está en armonía con la Biblia, al final deja de ser la voz de Dios. Si está en armonía con lo que dice la Biblia, al final quien sigue siendo la voz de Dios es la Bueno, el Biblia. pensamiento que ella dice es que la asociación La general conferencia general. es la voz de Dios autorizada. Pero siempre y cuando ella dice más abajo, yo no sé por qué la corta, la misma cita dice, siempre y cuando ella se sujete a los principios establecidos en la palabra de Dios. O sea, que al final quien es la voz de Dios son los principios. Sí. Y todo aquel, incluyendo la iglesia, que se someta a los principios es la voz de Dios. Es un tema muy largo y extenso, porque inclusive nosotros como cristianos protestantes, que creemos en la Biblia, solo la Biblia, y que la Biblia es la única regla de fe, y que la Biblia es la primera y la última autoridad en materia de creencia, nosotros tenemos que estar claros con eso, porque puede confundirnos que el consejo de la iglesia, que no esté en armonía con la palabra de Dios, puede llevarnos a cometer injusticia en el manejo eclesiástico de las cosas. Total. O sea que la primera o el primer punto a hacer referencia es Biblia. Exacto. Lo que sale de ahí, pues está de más. Así es. Pues nada, es un placer en esta lección muy interesante, el misterio del Evangelio. El misterio de la Ese poder que opera en el corazón del hombre para llevarlo de la iniquidad a la santidad. Así es. Ese poder nosotros oramos para que sea en tu vida. Dios te bendiga. Amén.